Hola, buenas tardes. Es un honor contar aquí con Alberto Gil Ibáñez otra vez. Alberto es autor, ha escrito, entre otras cosas, La Guerra Cultural, La Leyenda Negra y hoy vamos a hablar del Sacro Imperio Romano Hispánico. Alberto, bienvenido. Para mí un placer de nuevo estar aquí en el canal Cima Hosental. Muy bien. Pues hablando de tu libro, me gustaría empezar con la historioterapia. Hablas de la historioterapia para recuperar la autoestima colectiva de la comunidad hispánica. Sí, bueno, es un tema que llevo tratando tiempo, que me di cuenta que el mundo hispano tiene un problema de autoestima. Y bueno, también estudiando libros de psicología, pues también la relación que hay entre autoestima individual y colectiva, que algo que es, bueno, que se presupone, pero que realmente es verdad. Es miembro de clubes de fútbol, por ejemplo, pues porque ganan, si no, igual no serían, o habla de sus triunfos, no de sus fracasos, porque los triunfos del equipo le afectan, aunque él no cuela los goles, es porque forma parte de esa familia. Y en el mundo hispano pues pasa algo así, somos parte de una familia, aunque no nos guste, pero sigue siendo nuestra familia, y lo que se diga de esa familia nos afecta personalmente. Uno va al psicólogo y lo primero que le dicen es: oye, ¿qué relato te cuentas a ti mismo de ti? Si tú te cuentas que eres gordo, feo y tonto, difícilmente vas a tener un buen día, ¿no? Bueno, pues algo pasa a nivel colectivo. Creo que hemos sufrido un bullying cultural. Nuestros acosadores están por ahí, algunos están cerca de nosotros, a veces son compatriotas, y no lo tenemos bien tratado. Yo recuerdo un libro de Lou Marinov que decía más Platón y menos Prozac, fue un bestseller, y lo que decía este filósofo es que, bueno, para no tener problema de salud mental, igual era mejor leer más filosofía que no acudir a los fármacos, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con esto. Creo que si cambiamos el relato de nuestra historia colectiva, probablemente nuestra salud mental suba. Y no es un tema teórico, ¿eh? El informe del Pew Research Center del 2017 califica a España como el país con menos autoestima colectiva de Europa. Y en América, por ejemplo, hay otros datos similares, uno de ellos muy significativo, que la confianza interpersonal entre los hispanos es la más baja del mundo. Pero así como de 9 puntos en Hispanoamérica, 70 en los países nórdicos. Es decir, no hay confianza entre las personas para hacer negocios, para formar cosas juntos, para crear gobiernos sanos. Así difícilmente vamos a tener éxito. Y todo esto no se basa en realidades, porque realmente lo que hicimos juntos durante 300 años, yo lo considero que es una de las cimas de la civilización occidental, que ha sido ocultada no por ser racista ni ser machista, sino simplemente porque molestaba a los poderes dominantes. Vale, ahí quiero entrar en la geopolítica cultural. La destrucción del legado común hispánico, ¿cómo y por qué ha ocurrido? Bueno, los españoles tenemos un problema, los hispanos, no somos 500 millones, tenemos un problema, y es que somos los únicos que nos hemos leído la Biblia y nos la creemos a pie juntillas, pero no la hemos leído completa. Uno de los, por ejemplo, San Mateo 16, dice Jesús, literalmente, os mando como ovejas entre lobos, eso está definiendo cómo funciona el mundo, también algunas casas. Y luego da dos consejos: sed mansos como palomas, eso lo hemos interiorizado muy bien, queremos ser muy simpáticos, y astutos como serpientes, esto nos lo pasamos por alto. No, el virus fundamental del mundo hispano es la ingenuidad. Y claro, la geopolítica es como una gran masa de póker, una gran mesa de póker, ¿no? Y hay un dicho en el póker, ¿no? Si tú estás en una mesa de póker y no sabes quién es el tonto de la mesa, el tonto eres tú. Y luego, si tú ves que hay dos personas, dos jugadores que hacen trampas y no te levantas de la mesa, eres doblemente tonto. Bueno, al mundo hispano le ha pasado eso. No se ha enterado de qué iba el tema. Hemos querido jugar el tema de ser simpáticos, de ser mansos, de ser majos, a ver si nos quieren, incluso de ser humildes. Nos hemos creído que hay que ser humildes, pero oye, también decía Calderón que quien no parece, perece. Es decir, quien no parece y quien no aparenta lo mejor de sí, finalmente perece, porque estamos en una feria de vanidades y cuenta mucho el marketing. ¿Qué pasó históricamente? Bueno, pues que nadie se esperaba que un país que había sido dominado durante más de 7 siglos por una potencia extranjera pudiera cambiar el mundo. Pero esto es lo que literalmente ocurrió. No solo cambió el mundo, salvó a Europa de su desaparición. Claro, el resto de las potencias europeas al principio lo recibieron pues, anonadadas. El propio Francis Bacon
Yo cito en el libro algunas frases que tiene de admiración los españoles, porque nadie esperaba que en 3 naos, que bueno, eran las naves espaciales de la época, pero que hoy no se montaría nadie ni para ir a Ibiza, se pudieran surcar los mares ignotos y descubrir un nuevo planeta habitado, que es lo que pasó en el final del siglo XV y XVI, navegando por donde nadie más había navegado, sin perdiendo la referencia de la costa, ir y volver, y tener rutas seguras, y no solo en el Atlántico, en el Pacífico, y dar la vuelta al mundo con el Cano. Claro, esto al principio fue un shock, admiración. Luego pasó la época de la fusión y ¿qué fue? Temor. Oye, esta gente ha hecho esto, tiene acceso a riquezas potencialmente inagotables y encima tiene una cultura base, la religión universal, católica, estos pueden dominar el mundo. Así lo dice Tomás Campanella, Felipe II, monarca universal. Y claro, Francia, Inglaterra, el resto de potencias europeas, esto no lo podía permitir. Y como no nos vencían en el campo de batalla todavía, y tampoco se habían inventado las compras de políticos, bueno, sí, empezaron ya entonces, lo que hicieron fue la guerra cultural. La guerra cultural ya existía esporádicamente, pero gracias a la imprenta se independiza de la dominación física. O sea, antes el Imperio Romano, para cambiar a los pueblos, tenía que dominarlos físicamente. Ahora ya no, ahora ya con la imprenta, las ilustraciones, la holandera, tal, luego pues el cine, luego las películas, hoy Internet, un país, un modelo cultural puede dominar a otro sin tener que invadirlo físicamente. Y es lo que hicieron. No nos invadieron físicamente, no lo pudieron hacer, pero nos invadieron mentalmente y así seguimos siendo sus vasallos cognitivos. ¿Existe una civilización hispana? Bueno, todo esto de los nombres, que dedico un capítulo de mi libro a la guerra terminológica, la gran parte de la guerra cultural es guerra terminológica, siempre tiene el problema de qué definimos, qué entendemos por, ¿no? Pero por supuesto, si consideramos que hubo una civilización romana, hubo una civilización hispana. ¿Por qué? Porque la civilización hispana no es más que el imperio romano 2.0 o plus ultra. Es la continuación de la civilización romana plus ultra. Plus ultra físicamente, porque lo que ocurrió en el Mediterráneo se llevó al Atlántico y al Pacífico, y también cualitativamente, porque todo lo que hizo el mundo romano se llevó plus ultra cualitativamente. Es decir, los acueductos más importantes se hicieron en América, los puertos, las calzadas más largas, las ciudades más bellas, las iglesias más increíbles, todo eso, el barroco, etcétera, fue la civilización grecorromana plus ultra. Eso es lo que realmente significa lo que llamó el Sacro Imperio Romano Hispánico. ¿Cuáles son las aportaciones principales que resaltarías y cuáles son sus fortalezas? Bueno, como digo, yo lo comparo, estando contigo, pues me podrás contradecir, pero claro, lo comparo, en el fondo en la historia pasa como en cualquier otro mercado, ¿no? Las marcas importan y lo que hicimos, creo que lo que hicimos todos, ¿no? Fundamentalmente los de allí, porque peninsulares fueron muy pocos, fue un milagro civilizatorio, porque cosas que nunca habían ocurrido en la historia de la humanidad. Empezar, el mestizaje, algo que nunca se había legitimado como algo válido, se legitima por una gran reina, una gran mujer, con una base católica matrimonial. Es decir, no es el hecho de que, oiga, vayan ustedes a tener sexo con las nativas, a eso cualquiera se apunta. Y de hecho los norteamericanos, siglos después, practicaron ese ejercicio con esclavas negras. El problema es que los españoles no era eso lo que hacían, se casaban con ellas. Fundaban familias, daban estabilidad a las nuevas estructuras familiares. Eso fue revolucionario, como fue revolucionario el concepto que da Isabel de los nuevos habitantes, que eran sus vasallos, sus ciudadanos, como el resto, iguales que el resto. Y no los había visto, no sabe quiénes eran. Hay un ejemplo para comparar, que en historia hay que hacer comparaciones, ¿no? Siglos después, en el siglo XVIII, Inglaterra llega a Australia y la define como terra nullis, terra vacía, no porque estuviera vacía, sino porque los aborígenes los consideraba como no personas. Este concepto de no persona del aborigen duró hasta el siglo XX en Australia, la muy civilizada Australia. Siglo XV y XVI, el mundo hispano rompe con muchos siglos de historia. También en tema de reforma social.
Yo creo que hay un problema en el mundo hispano todavía, ese vasallaje cognitivo no solo se practica del mundo anglosajón, sino también de otros modelos culturales, como por ejemplo el comunismo, ¿no? La izquierda española no se libera del anclaje de tener que ser dependiente de una ideología foránea que nunca pensó en el mundo hispano, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVI hubo realmente la gran reforma social que cambia la historia del mundo, se produce en América cuando se establece la jornada laboral de 8 horas, 4 por la mañana, 4 por la tarde, huyendo de más calor, cuando se protege a la mujer embarazada, reconociendo el permiso para si está embarazada, el permiso de embarazo, cuando se prohíbe el trabajo de los niños menores de 14 años, para encontrar algo semejante en Europa, ¿no? En Europa hay que esperar al siglo XIX, en Francia, Inglaterra, Alemania, se prohíbe el trabajo a menores de 12 y 9 años, y no todo el año, solo que para que pudieran estudiar, y tantas cosas que fue la reforma social. Luego hubo también la tecnología llevada a la mejora de las condiciones. Hay 20 ciudades patrimonio de la humanidad, no es por casualidad, 27 universidades solo en América, más las de Filipinas, comparando también con el otro imperio ibérico, que era el de Portugal. La primera universidad en Brasil se constituye, se funda en 1912, cuando ya Portugal no estaba en Brasil. O sea, Portugal creó 0 universidades. Es el otro imperio ibérico que dicen que somos iguales. Bueno, pues no somos del todo iguales, porque lo que hizo España realmente, lo que hizo el mundo hispano, lo hicimos entre todos, fue algo completamente singular. Y por último, la economía. La economía creamos también, innovando, la primera unión económica monetaria del mundo, sobre la base de una moneda común, que era el real de A8, que era moneda global, la moneda que se aceptaba en Asia, pero también con un mercado muy integrado y también con unos fondos situados que no deja de ser el antecedente de los fondos de cohesión que hoy tenemos en la Unión Europea, porque los virreinatos más ricos financiaban a los más pobres, es decir, la solidaridad hecha realidad en la América virreinal. Todo eso que fue algo singular, la filosofía, el derecho, etcétera, los modos de gobierno. Dice Humboldt cuando llega a Nueva España que no había corrupción, no había apenas corrupción. Claro, todo eso se pierde, se borra en la noche de los tiempos con la mal llamada Gran Independencia, y todo eso se pierde, y lo que tenemos hoy es la constatación de un olvido que nos ha borrado lo que fuimos, y hasta que no recuperemos, pues no saldremos de esta época de decadencia. Dices que es muy importante lo de los nombres. Y entonces propones que se llame Sacro Imperio Romano-Hispánico. Explicámonos un poco esta denominación. Una de las aportaciones del libro, creo, a la guerra cultural es hablar de la guerra terminológica, porque creo que hay que entender esto para ver cómo funciona el mundo. Un nombre puede cambiar la geopolítica. Yo pongo muchos ejemplos, pero voy a dar solo uno. El nombre de América. El nombre de América al continente no se lo dan los españoles, tampoco los indígenas, y no lo critica nadie. El movimiento woke no critica que se haya dado el nombre de América por parte de unos geógrafos oscuros de Centro Europa, que lógicamente quien denomina domina. Es decir, para poner nombres es casi un poder de dioses. Alguien estaba detrás. Y la teoría que utilizan es paradójica y, sin embargo, sorprendentemente aceptada en el mundo académico, hasta hace poco al menos, y es que Colón no descubrió América, no. Fue Américo Vespucio el primero que se dio cuenta de que aquello era un continente. La realidad es que no sabemos si Américo Vespucio fue a América alguna vez. Lo más probable es que si fuera de segundo de a bordo, y que tampoco, se decía también, trabajó para el rey portugués, tampoco es verdad. Todo era una auténtica falsificación, igual que sus diarios, pero aquello sorprendentemente caló, y bueno, esto tiene consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, que hay un país de ese continente, que no es el que primero se descubre ni el primero se constituye, tampoco era el más grande al principio, que hoy dice América para los americanos, y que hoy se denomina a sus ciudadanos no estadounidenses, que es un calificativo que no existe en inglés, sino Americans. Es decir, los ciudadanos de Estados Unidos son Americans y los demás son o canadienses o latinoamericanos. Es como si aquí en Europa, pues los ciudadanos de Francia, por ejemplo, se llaman europeos, y el resto fuéramos germano-europeos, anglo-europeos o latino-europeos, pero son europeos los franceses. Eso es lo que han aceptado acríticamente, pasivamente, sorprendentemente,
los ciudadanos de Hispanoamérica, por ejemplo, ¿no? Los canadienses tienen otras razones para aceptarlo, ¿no? Y fíjese si hubiera sido otro el nombre, por ejemplo, si hubiéramos puesto las Indias, que era el nombre que utilizaban los españoles. Entonces los WASP, blancos, anglosajones y protestantes, jamás hubieran podido decir las Indias para los indios o somos los indios, porque primero no le hubiese gustado y los segundos se habían cargado a todos, ¿no? O Colombia, que era el nombre que, por ejemplo, proponía Bolivia. Pues Colombia para los colombianos tampoco funciona, geopolíticamente hubiera sido una pérdida. Pero es importante, quien denomina, domina. Y por lo tanto, las marcas importan, como en el mercado. Si yo digo, piensen en una marca de ordenador, inmediatamente el 80% de los que nos están viendo piensan en la marca de la manzanita, que curiosamente es la más cara y que además sus aparatos se fabrican en países que no respetan los derechos laborales. Pero eso al consumidor le da igual. ¿Por qué? Porque ya está sujeto al dominio de la marca. Geopolíticamente pasa igual. Entonces hay una marca de prestigio, no es la única, pero en fin, yo la comparo, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, que sí consiguió tener esa marca de prestigio durante siglos, de la cual se beneficiaron, y que era como una protección. Por ejemplo, en la Ilustración francesa, los ilustrados no critican al Sacro Imperio Romano Germánico, a pesar de que era también, supuestamente, algo antiguo, ¿no? Sí critican al Imperio Español, que no tuvo esa marca de protección. ¿Qué eran las marcas que teníamos? Pues la monarquía católica, que justamente servía para criticarnos, porque al fin y al cabo el protestantismo nace contra la Iglesia Católica, y por lo tanto, si tú apareces como la marca representante de la Iglesia Católica, pues te van a dar por todas partes. Había otras monarquías católicas, la francesa, la portuguesa, que sin embargo eran distintas. Yo sostengo, por ejemplo, que hay un catolicismo, o que el catolicismo llega a su culmen de desarrollo en el siglo XVI, en el mundo hispano, gracias a la neoescolástica y a la mística cristiana. Y a partir de ahí creo que todo es decadencia. Bueno, pues sin embargo, claro, no tenemos un adjetivo que nos identifique de otros modelos católicos, que eran distintos. La manera de ejercer el catolicismo de los portugueses, pues bueno, era un imperio, por ejemplo, promotor del esclavismo, mucho más que el español, evidentemente, que no fundó ninguna universidad, ¿no? O el francés, no digamos, ¿no? No hay más que ver las tasas de alfabetización todavía hoy de la América francófona, mucho más bajas. Un dato que os doy también, el país de África donde más alfabetización hay hoy todavía es Guinea Ecuatorial. Por algo será. Nosotros donde hemos ido, hemos trasplantado lo mejor que teníamos. Entonces, claro, yendo a los adjetivos de esa marca de prestigio, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, pues yo digo sacro, ¿hasta qué punto? Porque a partir de la Reforma protestante, pues ese imperio dejó de ser sacro y fue protestante. De hecho, a partir de Carlos V ya no volvió el Papa a coronar ningún emperador. No era romano porque no hablaba en latín. Era un imperio, bueno, imperio fantasma, creo que dice Gustavo Bueno, ¿no? Porque el emperador realmente tampoco tenía poder de emperador, no era el emperador romano, era un primus inter pares, y dudosamente era germánico, pues bueno, Alemania no existía, y ni siquiera Prusia formaba parte del imperio, y había lenguas germánicas, todo lo que más. Entonces, sin embargo, es una marca que, como Apple, es decir, se consigue como Coca-Cola, que te vende un jarabe medicinal negro como la chispa de la vida, a través de una estructura de marketing político fantásticamente desarrollada, pues consigue imponerse y dominar el imaginario colectivo de la geopolítica. El Imperio Español no tiene un nombre que le represente. Los 3 siglos de la América Virreinal no tienen ese nombre que les lleve a identificar aquello como lo que yo considero que es una de las cimas, si no la, de la civilización occidental. Además, que es el sucesor natural del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano acaba en 1453. Aquí del Occidente nos olvidamos que el Imperio Romano siguió en Oriente. Y acaba cuando los turcos conquistan Constantinopla. Y el mundo árabe quería volver a conquistar Europa a través de Granada. España rompe eso, tanto militarmente, en Lepanto y en la toma de Granada, como culturalmente, económicamente, comercialmente, abriendo nuevas rutas comerciales, que es lo que salva a Europa de su decadencia. Porque estaba encerrada entre el mundo otomano, el árabe y el chino, tenían controlados las rutas comerciales. Hubiera sido absolutamente la desaparición de Europa. ¿Quién la salva? Es eso, es el Imperio Hispánico. ¿El Imperio Hispánico qué hace? Llevar la cultura grecorromana plus ultra. A mí eso me parece que carecía de una marca de prestigio, y este imperio sí fue sacro, porque fue fiel a Roma hasta el final, era romano porque llevó el latín
tanto directamente, al principio los misioneros trataban de que los indígenas aprendieran latín, curiosamente, como a través de su expresión moderna más avanzada de la época, que creo que era el español y lo sigue siendo, era un imperio porque realmente el emperador tenía poderes de emperador y era hispano porque nadie discutía que aquello formaba parte de una unidad fundamental en torno a la lengua y a la cultura que se llamaba entonces hispana. Entonces, a mí me parece que es una marca que clarifica las cosas y resitúa el mundo hispano en el lugar que geopolítica históricamente le corresponde en el acontecer de la historia de las civilizaciones. Vale, en la situación actual se ve que geopolíticamente se está moviendo mucho, se están moviendo los bloques y formándose nuevas potencias. ¿Cuál es la propuesta que haces tú para el futuro, para la hispanidad, civilización española o el imperio que dices que aportó muchísimo? Bueno, evidentemente ya no hay imperio, pero sí hay una comunidad hispánica, la que llamamos una comunidad hispánica que está en una senda de autodestrucción. Yo lo que propongo es cambiar la inercia. No sé si yo veré vivo una comunidad funcionando en muchos sectores, pero poco a poco podemos cambiar las cosas y cambiar esa inercia autodestructiva por una inercia cooperativa. Eso para mí sería importante. Y ahí yo distingo dos partes. Del Sacro Imperio Romano Hispánico hay una parte que nos unió y ha separado el hombre. Nos divorciamos políticamente, nos dividimos entre países, perdimos el derecho común, perdimos la filosofía común, perdimos las infraestructuras, las rutas de navegación. Una de las causas, las consecuencias de la mal llamada Guerra de Independencia es que la ruta Asia-América-Europa que daba riqueza a Nueva España y a todo el continente se rompe, algo que los hispanos americanos debían pensar. ¿Por qué? Se perdieron muchas cosas, recuperar esa ruta de la seda hispana, recuperar aquello, la propia integración económica que existía, al menos en América, con un Real de A8 renovado, es decir, todo eso se puede recuperar actualizándolo, evidentemente. Lo hemos perdido, pero está ahí el legado, hay que recuperarlo. Hay otra parte, la sacra y romana, que esa todavía existe. Es decir, existe la religión, existe la lengua, existe la cultura, existe el mestizaje, como características de este mundo hispano. Es verdad que como sigue existiendo, y sigue existiendo no porque lo hayamos protegido demasiado, sino por la fuerza de las cosas, hubo peligro de que en América se dejara de hablar español, y evidentemente se han tratado siempre de que el mundo católico desaparezca en manos del protestantismo. Hoy lo estamos viendo como las iglesias anglófonas y protestantes en Estados Unidos bajan para conquistar religiosamente al mundo hispano. Esto no es casual, esto no es religión, esto es geopolítica, de nuevo, ¿no? Porque por muchos errores que ha hecho la Iglesia Católica, evidentemente es mejor una iglesia que responde a la tradición propia que una foránea. Sin embargo, con estrategias de marketing y con mucho dinero, están intentando acabar con la religión católica en América. Pero igual el ataque al español que estamos sufriendo tanto en España como en América no es casual, es que hay gente que no le interesa que el español ejerza la fuerza económica, política y cultural que tiene en potencia. El francés, con menos de 100 millones, tiene un peso económico mayor que el hispano porque está dividido. Está dividido a pesar de que, bueno, hay en estos momentos, como dice Carlos Leáñez, pues el mundo cibernético puede tener una opción para unirnos en el mundo digital, a pesar de las fronteras políticas, pero es verdad que hay muchos intereses creados para que el español no ocupe el lugar que le corresponde porque es una amenaza también al inglés. Hay el discurso último de Mitterrand ante el Parlamento Europeo, no se encuentra en Internet, se encuentra referencias que hizo al nacionalismo como gran amenaza de Europa en el final del siglo XX, eso es cierto, pero dijo otra cosa, que Francia se sentía amenazado por la globalización, porque la globalización solo permitiría que sobrevivieran 3 lenguas, el inglés, el árabe y el español, quizás también el chino, pero no el francés. Y hace una consideración muy curiosa, dice, y no hablamos de los flamencos, como diciendo, bueno, el flamenco podría desaparecer y a nadie le importaría, eso dice un presidente europeo, pero el francés, que son palabras mayores, claro.
Entonces, quiero decir, hay muchos agentes en Europa y fuera de Europa que ven como una amenaza que el español ejerza toda la potencialidad que tiene. Por eso surgen estas nuevas lenguas o viejas lenguas revividas para atacar la lengua común, que es a la que todos nos interesa mantener. Bueno, si conseguimos que eso que todavía nos une, no perderlo, sino fortalecernos, y lo que nos perdimos lo recuperamos y lo reactualizamos, tendremos una posibilidad de recuperar esa comunidad hispánica, que si funcionó durante 3 siglos, puede volver a funcionar, y que tiene una base además del humanismo cristiano, que sería muy interesante para la nueva globalización, que anda con otras tesis como la del transhumanismo o que el hombre se convierta en máquina. Entonces, ¿cuál es tu propuesta para el futuro? Bueno, yo en el último capítulo, como digo, es esta, es decir, es por una parte, había una primera fase que era inevitable, que es la de revisar la historia para deshacer entuertos y bulos. Esa hemos avanzado bastante, y yo creo que con este libro pues lo dejo bastante, no digo finiquitado, porque siempre hay cosas que seguir estudiando de la historia, porque ha habido tantos engaños que es tremendo. Eso lleva a una fase de indignación lógica. Esa indignación no puede derivar en pura queja o lamento, que es lo que suele pasar en el mundo hispano, acabar en victimización, sino pasar de la indignación a la acción. Por lo tanto, lo que yo propongo, después de esta resignificación del pasado y una actualización del presente, es plantearte medidas prácticas para la acción cara a una comunidad hispánica. Hablo del dodecálogo para la acción, que es el que tengo en el último capítulo. Ya voy trabajando más este tema, ya tengo hasta 20 medidas, y es un poco aplicar el método funcionalista de Jean Monnet, que Jean Monnet aplicó a Europa. Ten en cuenta que el movimiento paneuropeo, que surge en el año 2023 por el conde Kalergi, bueno, hablaba de una Unión Europea en un momento en que Europa se había estado matando a cañonazos con millones de muertos. Era después de la Primera Guerra Mundial. Nadie pensaba que en Europa pudiera haber esa reunificación. Tampoco cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, milagrosamente, pocos años después de haberse matado directamente alemanes y franceses, firman el Tratado del Carbón y el Acero, y hoy son socios de referencia. Si eso ha sido posible entre países que no hablan la misma lengua, que no tienen la misma religión y que han estado matándose directamente durante siglos, ¿cómo no va a ser posible en el mundo hispano, salvo que seamos muy hispanobobos, que es otra posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo algunos ejemplos, como que hoy todavía permitimos que para ser considerado un buen cocinero haya que ir a Francia a que te cuelguen un neumático francés en la cabeza y hacer además propaganda gratuita de una marca. Y esto nuestros cocineros están encantados de hacerlo, lo que demuestra de nuevo el vasallaje cognitivo que vivimos. Bueno, ¿por qué no cambiar eso por un reconocimiento de la gastronomía propiamente hispano, que podía dar pues carabelas, galeones de Manila, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongo otro ejemplo, que es el cine. Hace poco hemos asistido, bueno, cada año asistimos atónitos, yo asisto atónito, porque yo he tenido un despertar que me doy cuenta de esto, que la mayor parte de la gente no lo ve, ¿eh? La mayor parte de la gente sigue dormida, ¿no? Pero claro, cada vez que viene la ceremonia de los Oscar, hay españolitos que se despiertan a las 5 de la mañana por los horarios para ver la ceremonia de los Oscar, donde no van a dar ningún premio a ninguna película española, ¿eh? El último festival de este tipo de vanidades ha sido este último año. Había una película española, que era la de Bayona, La Sociedad de la Nieve, a la que no han dado ningún premio, ¿eh? Curioso. Y la que se lleva más estatuillas es la del creador de la bomba atómica, Oppenheimer, ¿no? Entonces uno puede pensar ingenuamente que en esta ceremonia se premia la calidad artística de los productos. Hombre, esto es como la Liga Española, ¿eh? Todos compiten igual, pero uno sabe de antemano que solo 2 pueden ganar la Liga, ¿no? En este caso, hombre, el cine norteamericano, con 120 millones de dólares, que suele emplear en estas películas, cualquier director hace una gran película. Eso no tiene gran mérito, ¿no? ¿Qué es lo que se premia en estas ceremonias? El relato, se premia el relato. ¿Qué relato se está premiando con Oppenheimer? Pues que el creador de esa bomba que nos va a matar a todos, probablemente, era un gran tipo. Era un tipo simpático, amable, bueno. Eso era lo que premian. ¿Por qué no se premia a La Sociedad de la Nieve? Pues porque era otro relato. ¿Qué relato era ese? Que las personas con más resiliencia ante la adversidad son en el mundo hispano.
no solo estos uruguayos de los Andes, sino Elcano o Colón. Y eso es peligroso para quien da los premios. Por eso no la premiaron, ¿no? Entonces, ¿deberemos dejar algún día de ser ingenuos y crear los Oscar hispanos? Somos 500 millones de telespectadores. Algo deberíamos saber de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, están los premios Platino, pero no los conoce nadie. Nadie se levanta a las 5 de la mañana para ver los premios Platino. Y un tercer ejemplo es, por ejemplo, los Nobel. Es una acusación que se hace habitualmente al cine hispano, sobre todo los hispanobobos, es que, claro, nosotros somos un mundo subdesarrollado porque tenemos pocos premios Nobel. Bueno, hay una pequeña detalle, y es que el Nobel lo dan el modelo cultural alternativo. Claro, alguna vez dan un hispano, pero es para quedar bien, o sea, se dan a ellos, lógicamente son a ellos. ¿Cómo van a premiar al mundo hispano si es el competidor? Y pongo un ejemplo muy reciente, ¿no? El creador del CRISPR, que es una técnica de gestión de manejo de genes, que revoluciona la genética, es un catedrático de Alicante, Mojica. Bueno, pues a este no le dan el premio Nobel, se lo dan a dos discípulas, bueno, mujeres de Norteamérica. Bueno, Nobel, no, vale. Bueno, pues qué mal, ¿verdad? Que se ha despreciado al creador, que es el hispano. ¿A cuántos hispanos nos ha dado el Nobel por ser hispanos? Pero lo que ya llega al rito del rizo es que los premios Princesa de Asturias, que podrían ser o deberían ser los Nobel hispanos, como son Cervantes, en materia de literatura, llega el premio de ciencia y se lo vuelven a dar a las dos mujeres y desprecian al español creador del CRISPR. Esto es una pequeña muestra de cómo funciona el mundo y de cómo cambiando cosas pequeñas podemos cambiar otras cosas más grandes. Y si Europa consiguió la unidad poniendo en común la producción del carbón y el acero, yo digo que el carbón y el acero del mundo hispano es el arte, la cultura y la lengua. Si ponemos eso en común y creamos un gran mercado, por ejemplo del libro común, y un mercado de la lengua, seguramente podremos llegar a crear sinergias que deberían un día en la comunidad hispánica. Muchas gracias. Lean el libro. Un placer. Buenas tardes.